Hola, muy buen día. Gracias por estar con nosotros en esta siguiente emisión de nuestro programa Diálogos sobre Arte y Cultura. Yo soy Irlanda Godina y me acompaña en esta edición David García Aguirre. Hola, David. ¿Qué tal? Muy buen día a todos. Muchas gracias. Y en esta ocasión nos acompaña, pues la verdad es que es un honor que esté con nosotros en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Y un gusto, sobre todo además, no solo por su trayectoria, sino para hablar de danza y de danza contemporánea. Maestro Marco Antonio Silva, un gusto que esté con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación, muy gentiles. Gracias siempre a la Universidad Autónoma de Aguascalientes, que es una casa muy, ¿cómo decirlo?, hospitalaria. Así es, muchas gracias, maestro. Y bueno, antes de iniciar estos diálogos, quisiera leer una breve semblanza del maestro para quienes nos escuchan. Él es coreógrafo, bailarín, docente y promotor cultural y director de escena. Actualmente es director del conjunto del Centro de Producción de Danza Contemporánea del LIMBAL y miembro del Sistema Nacional de Creadores del FONCA. Ha trabajado en compañías profesionales de danza y teatro en la extinta República Federal Alemana. Fundó y asumió la dirección artística de la compañía Utopía Danza Teatro. Además ha participado en múltiples producciones teatrales, coreográficas de ópera y multimedia como coreógrafo y director de movimiento escénico. Entre sus galardones se encuentra el Premio Nacional de Danza INBA Autónoma Metropolitana en el 81 y 86. También recibió los Premios Nacional de Danza para Niños, Nuevos Proyectos Coreográficos y Ancora por la producción teatral en San José, Costa Rica. Ya decía hace un momento que es miembro nacional del sistema, es miembro del Sistema Nacional de Creadores, además de que recibió la medalla Bellas Artes en noviembre de 2014. Muchas gracias, maestro, por estar nuevamente aquí. Al contrario. Y comentábamos en estos días que tuvimos la fortuna de su ponencia magistral dentro del Seminario de Educación Artística, la importancia de la danza contemporánea, y yo un poco con base en la experiencia en algunos años que trabajaba en el Instituto Cultural de Aguascalientes y pensando a lo largo de estos 20 años un poco que he participado en las actividades culturales, creo que la danza, y particularmente la danza contemporánea, está en desventaja muchas veces con otras disciplinas artísticas e incluso con otro tipo de danzas también. ¿Qué nos puede comentar, maestro, al respecto? Bueno, yo creo que existe una interpretación acerca del arte contemporáneo en general y con respecto a la danza contemporánea en particular, sí, una suerte de distanciamiento de parte del público, porque algo hay que no les queda cerca, que no les resulta familiar, que lo encuentran lejano, ajeno, indescifrable en algunas ocasiones. Entonces creo que en ese sentido la posibilidad de acercar la danza al público o el público a la danza brinda muchas oportunidades. Yo sería más optimista con relación a esto, porque nadie puede amar lo que no conoce. Esta es una frase que yo sumo generalmente en mis conversaciones, y que para conocerlo lo primero que habría que hacer es atreverse a acercarse a este universo del arte contemporáneo y la danza contemporánea en particular. Creo que sí está en desventaja. Sabemos que hay lo que yo llamaría las tres hermanas, ¿no? Las danzas originarias o folclóricas, que tienen desde miles de años formando parte del imaginario de los colectivos o de las comunidades. La danza clásica o ballet clásico, que está muy cercano por su origen y por su distancia de alejamiento radical, ¿sí? Así como una danza originaria toma de la tierra los motivos para generarse, el ballet toma del cielo o del espacio o de esta aspiración al aspecto etéreo del ser humano. Sus motivos son muchos, o sea, entre tantos, Lago de los Cisnes, Giselle, Cascanueces, hay algo de fantasía sobre la que borda el ballet de manera tradicional. O sea, el ballet de repertorio de las compañías de danza clásica del mundo está fundado en esas obras. No se puede entender una compañía de danza clásica que se precie de serlo si no cuenta dentro de su repertorio con ese tipo de obras. Y luego la tercera hermana, yo diría el pensamiento contemporáneo o moderno dentro de la danza, el propio ballet se ha incluido ya dentro de esa búsqueda.
Hay ejemplos notables, William Forsythe en Frankfurt en sus inicios y ahora de manera independiente. Ahí se me fue el nombre, este otro alemán muy célebre, ahorita me acuerdo. Jochen Ulrich, el propio Petipa y otros coreógrafos que sumaron una suerte de atrevimiento para alejarse un poco de los espíritus y acercarse un poco más a las emociones, a lo que nos hace seres humanos completos. Entonces, bueno, yo creo que en ese sentido la danza contemporánea tiene un reto y el público tiene también otro reto para acercarse a esas experiencias y decir, no me gusta, si me gusta, si no me gusta, ¿por qué? Si sí me gusta, ¿en dónde encuentro la conexión? Pero bueno, creo que es un camino que hay que recorrer de las dos partes. No es solamente obligación y tarea del artista contemporáneo de la danza, sino también de todos aquellos que acompañan a los jóvenes. Digamos, el primer círculo sería la familia, el segundo círculo serían los amigos, el tercer círculo serían los conocidos, y el cuarto círculo yo lo llamaría las instituciones. Y ahorita que comentaba justamente ¿con qué elementos base alguien que quisiera acercarse a la danza contemporánea necesita tener en consideración para lograr un acercamiento más fructífero, una experiencia más significativa que pueda permitirle continuar justamente con este disfrute y apreciación de la danza contemporánea? Me voy a permitir hacer una reflexión con respecto a las miradas posibles de las que se habla en alguna suerte de profesionales de las artes escénicas. Se habla de la mirada del niño, que es aquella mirada inocente que se acerca a lo que ve, que le interesa, aquella mirada curiosa, ¿sí? Y se conmueve ante ello. La mirada del aficionado, que es aquel que sabe el esfuerzo que se requiere para lograr aquello de lo que está siendo testigo. La mirada del profesional, que conoce perfectamente los riesgos del trabajo que está realizando otro profesional delante de él. La mirada del maestro, que conoce las maneras de poder retroalimentar lo que como espectáculo está disfrutando, y la mirada del sabio, que conecta de nueva cuenta con la mirada del niño y se permite el asombro. Entonces, para tratar de responder a tu pregunta, yo diría que la invitación es acercarse desde la inocencia. Resulta difícil porque hay muchos prejuicios en cuanto a la información que se tiene a través del radio, el internet, la televisión, el cine, ¿sí? Y pudiera ser que eso fuera un obstáculo. Pero si alguien mira una invitación para asistir a la danza contemporánea y se permite cruzar el umbral y ser solamente un testigo, en donde si el aburrimiento se hace manifiesto, él lo vive, lo conecta, lo integra a la experiencia, es posible que encuentre otras cosas. Es posible que en ese viaje profundo hacia, vamos a decir, la contemplación y de ahí el aburrimiento, se pueda conectar con otras partes de su experiencia humana. Entonces, yo no daría consejos como lean un libro, miren esta película, acudan a una clase de danza contemporánea. Puede servir, pero lo más importante es acercarse al arte en general, pero al arte contemporáneo con la curiosidad del niño. Claro. Maestro, sabemos la importancia que tiene la danza en nuestro país. ¿Nos pudiera hablar un poco acerca de esto? Me gustaría mucho saber en qué lugar se encuentra la danza, el nivel de la danza en México. Yo diría que hay dos factores que intervienen en la creación artística, en el caso de la danza. Uno es el bailarín y el otro es el coreógrafo, vamos a decir, el pensamiento y la acción. Sí, el pensamiento es el del bailarín, el del coreógrafo, perdón, y la acción es la del bailarín, aquel que traduce la idea del coreógrafo. Vamos a poner un ejemplo lo más visual posible. Ahorita contesto la pregunta, pero un poco para entender. El coreógrafo tiene la idea de hacer un trabajo escénico acerca del amor y el desamor. Y aquí hago un paréntesis. Juan Rulfo decía, solamente hay 3 temas sobre los cuales se puede escribir: la vida, el amor y la muerte. La vida y la muerte, los extremos obligados de nuestra presencia en este plano, y el amor con sus
complicaciones, vamos a decir, abandono, encuentro, pasión, silencios, etcétera, ¿sí? Entonces hay un coreógrafo que tiene una idea para hacer una obra sobre el amor. Y le pide a sus dos bailarines, un hombre y una mujer, que trabajen de cierta manera, ¿sí? Pero resulta que esta idea es tan personal del coreógrafo y tan rebuscada que si yo hablara del amor como primer acercamiento, yo diría son dos cuerpos que se unen. Eso sería una imagen, ¿sí? Pero el coreógrafo no piensa así. Y el coreógrafo dice, no, para mí no son dos cuerpos que se unen, es un cuerpo abandonado y el otro lo observa. Digo, ok, ya está bien, ¿sí? Pero si estamos hablando sobre esta posibilidad de la pasión que radica en estas dos humanidades, sí habría que acercar una suerte de diálogo posible con el espectador de este fenómeno, de esta propuesta, de este discurso, ¿sí? Yo insisto en llamar a las coreografías como textos coreográficos. Para realizar un texto es necesario un vocabulario, un lenguaje y esperanzadamente un discurso, ¿sí? A mí me parece que la danza contemporánea mexicana tiene muchos deseos de expresión, los autores, los coreógrafos, los propios bailarines que se asumen como coreógrafos, y que en ese sentido el vocabulario está existente, las palabras, digamos, se encuentran a la mano, pero la sintaxis se complica, la manera de unir esas palabras, ¿sí? Algunos lo logran en algunos momentos, pero el tema no es cómo logras una frase que tenga sentido, sino cómo logras varias frases que tengan sentido. ¿Sí me explico? Para integrar un lenguaje, ¿sí? Si eso se logra, ya hay un gran avance. Porque yo, como espectador o testigo de este discurso o de este texto coreográfico, puedo acercarme. Pero si además hay un discurso, es decir, la metáfora hace su presencia, entonces me va a abrir una ventana nueva de conocimiento. Yo voy a poder decir, eso es algo que yo hubiera querido decir, yo como espectador, ¿sí? Entonces creo que el asunto con la danza contemporánea mexicana está en poder encontrar no un vocabulario que me parece que existe y es muy nutrido, hay muchas palabras, y luego de eso articular un lenguaje. Articular no quiere decir establecer dentro de una lógica convencional, sino de una lógica personal que incluya al que me escucha, me mira o me percibe, ¿sí? Y después de eso, aspirar a la metáfora. Que la aspiración poética se sume a ese lenguaje, ¿sí? Muchas veces pongo un ejemplo que a la gente no le gusta, pero yo lo señalo así. Chespirito, que en paz descanse, Roberto Gómez Bolaños, tenía una aspiración poética. Lo que no tenía era un lenguaje, o tenía un lenguaje muy limitado, ¿sí? Charlie Chaplin tenía un lenguaje, pero además tenía una aspiración poética. Y eso es de lo que nosotros somos testigos al observar un capítulo del Chavo del Ocho y una escena de Tiempos Modernos de Charlie Chaplin. Más o menos por ahí. Entonces, ¿dónde está? Yo creo que la danza contemporánea mexicana está en el proceso de derivar del vocabulario al lenguaje, del lenguaje a un lenguaje articulado y del lenguaje articulado a una aspiración poética. Y ahorita, justamente en esta aspiración poética, hay quienes de alguna manera analizan y cuestionan que muchas veces, o al menos esas observaciones que hacen, que la danza contemporánea de alguna manera también se ha desvinculado de esta conciencia social y que ha estado de alguna manera en un estado de más hacia la contemplación artística y carente desde algunas perspectivas de este vínculo con la sociedad de una forma más directa o inmediata, ¿no? ¿Qué opinión tiene al respecto? ¿Es necesario que la danza se vincule hacia estas problemáticas más allá de esas aspiraciones que hace referencia usted, sino
un vínculo más cercano con la sociedad hacia ciertas problemáticas más comunes y no propiamente de un grupo disciplinario o de una expectativa estética? Uh-huh. Voy a poner un ejemplo. Si yo digo, hay hombres que luchan un día y son buenos, hay hombres que luchan un año y son mejores, hay hombres que luchan muchos años y son muy buenos, pero hay aquellos que luchan toda la vida y esos son los imprescindibles. Este es un texto de Bertolt Brecht. ¿Es claro? Sí. ¿Tiene vocabulario? Sí. ¿El lenguaje es articulado? Sí. ¿Conmueve? A mí, sí. Porque me vincula a la imagen de mi padre, a la de mi abuelo, que fue panadero, a la de los panaderos que dicen que no son malas personas, que no pueden ser malas personas, porque todos los panaderos tienen buen corazón. ¿Cómo llegué yo al discurso de los panaderos? Por una historia personal. El vínculo con lo social o el aspecto social del arte, desde mi punto de vista, no está en ser panfletario, no sé si me explico, en ser literal, en ser obvio, no está ahí. Está en el rigor del conocimiento, del vocabulario, el lenguaje, su articulación, y de ahí desarrollar una aspiración poética. El poeta es poeta porque, dice Novalis, poeta austriaco, el poeta no hace que se pueda hacer. Es decir, genera el estado en el lector para poder conectar con aquello que no imaginaba que podría conectar. ¿Sí me explico? Entonces, bueno, yo creo que cómo crear el vínculo con los espectadores, cómo crear el vínculo con el público, cómo generar más público o nuevos públicos, o cómo no perder al público que ya tenemos. Yo creo que desde esa parte personal, en donde el rigor de la caligrafía, ¿sí?, para poder ser claro en el signo, para que el signo siendo claro tenga un significado y para que el significado siendo claro tenga un referente que nos permita conectar como lectores o espectadores o testigos de este texto coreográfico con algo personal. Lo que es personal, dicen, es universal. Entonces, creo que por ahí, no sé si es clara la respuesta, sí. Pero sí la intención no es haciendo más obvio lo obvio, sino es haciendo más público lo íntimo. Claro. Sí, eso es un poco como yo me imaginaría. Perdón, y me recuerda justamente la poesía, ¿no? Y además esta conexión de la danza con la poesía, con el lenguaje, con el imaginario. Déjame decirte, cuando yo, por casualidad, estuve becado en la ex República Federal de Alemania, estuve viviendo en la ciudad de Colonia, y en el ánimo de poder familiarizarme con la cultura y todo lo demás, me acerqué a los poetas alemanes, a algunos poetas contemporáneos alemanes de la época, estoy hablando del 85-86. Entonces, el poema con el que me encontré y que no se me olvida se llama Ofelia, haciendo referencia a la Ofelia de Hamlet. Claro, hay que tener un contexto. Yo lo tengo y entonces me permito este acercamiento, pero ahí va el poema. El poema es solamente la palabra agua, Wasser, repetida 35 veces. Agua, 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 agua. 35 veces en la hoja. Y al final dice, Ofelia se ha ido. Y entonces, claro, yo que sé que Ofelia se va al río y se ahoga, tal, pues puedo tener un imaginario que me ilustre que no hay una manera de decir cómo Ofelia cae al río y se suicida, si es que se suicida, o se desmaya y pierde la vida, o vincula sus lágrimas con el agua del río, o no sé, ¿no? O busca mirar su reflejo como una suerte de Narciso contemporáneo y de pronto se ahoga, no lo sé. Pero el discurso es muy visual, esta palabra repetida, y al final esta contundencia del cierre del poema. Es decir, no es la cantidad de palabras, sino es la calidad de palabras y la imaginación del artista.
¿sí? Claro. Me voy a permitir compartir con los radioescuchas que yo señalaba que hay 5 cualidades que yo exijo, pido, solicito, demando, sugiero que tengan todos los aspirantes a bailar en un trabajo mío o en la danza contemporánea en general. Flexibilidad, fuerza, coordinación, resistencia e imaginación. Por lo menos la aspiración de ser flexible, sostenerse en la fuerza, etcétera, etcétera, y sobre todo tener imaginación, porque puede ser que el cuerpo sea limitado, pero la imaginación no. Y ese es un gran músculo, es lo que nos permite estar hoy en una cabina frente a 3 micrófonos y saber que nos van a escuchar en algún lugar del país o del mundo. ¿Sí? Y esto hace 100 años probablemente hubiera sido un sueño muy lejano, y es solamente la imaginación de los seres humanos, no de un ser humano, sino de los seres humanos encadenados en este discurso, aquí en Radio Universidad de Aguascalientes, tiene una exposición de viejos aparatos de reproducción. Y yo, que conocí algunos de ellos, me conmuevo de verlos aquí, porque no esperaría yo que en una ciudad tan pequeña, porque hay que decirlo, ¿sí? No es Guadalajara, no es Monterrey, no, es una ciudad pequeña. Tiene este cuidado con un objeto sin el cual no estaríamos sentados aquí con esta modernidad que traemos a cuestas, ¿no? Claro, sí, sí, sí. No sé si contesté. Sí, Lo que pasa es que yo a veces arranco en primera y ya no sé si queda claro. Nosotros bueno. lo escuchamos. Maestro, me causa mucha intriga saber cómo se pueden gestionar los proyectos de danza contemporánea. Probablemente sabemos que desde las instituciones hay ciertos marcos normativos que permite, y gracias a la infraestructura con la que se cuenta, bueno, pues permite cierta participación y ciertos vínculos con instituciones paralelas o similares. Pero ¿cómo podemos entender la gestión de un proyecto de danza contemporánea en las situaciones actuales de la cultura? Sabemos que tenemos una situación compleja en cuanto al ámbito cultural, con esta situación del recorte de presupuestos y demás, por ejemplo en el ámbito federal cultural, que evidentemente trastoca todo lo que son municipios, estados y demás, ¿no? ¿Cómo los grupos de danza, desde lo privado, desde la no institución, se puede gestionar un proyecto de danza contemporánea? Mira, la historia nos enseña que el dinero importa y al mismo tiempo que el dinero no importa. Lo que importa es la acción con respecto del dinero. Si lo hay, qué bueno. Si no lo hay, no importa. Qué bueno. Porque entonces volvería al tema de la imaginación. ¿Cómo llevamos a cabo esta idea que a los 3 nos entusiasma? ¿Sí? Estamos aquí sentados los 3 y de pronto dice Irlanda, hagamos una obra de danza. Y yo digo, sí. Y usted se entusiasma por el entusiasmo de los 2 y dice, sí, claro. Y entonces, bueno, ¿cuál es nuestro tema? Pues el infierno. Ah, caray, bueno, pues sí. ¿Pero qué infierno? Pues el que se vive ante la incertidumbre. Ok, ¿la incertidumbre de qué? De la enfermedad. Digo, ok, ya nos vamos acercando a algo. Podemos hablar de qué enfermedad. Y entonces Susan Sontag tiene un texto sobre la enfermedad. Y podemos referirnos a esto y ya hacemos la obra de danza contemporánea, que no entiende nadie, solo nosotros. Entonces nos atrevemos a decir, oye, estaría bueno que lo filmemos, que lo subamos a YouTube o que busquemos retroalimentación para saber si a alguien le importa. Ahora hay tantos medios y de pronto generamos el documento, lo subimos a la red y ya estamos en YouTube, y alguien en Irlanda dice, vi su trabajo, me interesa muchísimo, dirijo una clínica de enfermos terminales. ¿Cómo puedo conectar con ustedes? Ya viste, ya nos llegó
pues el interés de alguien, ¿ok? Y no habíamos esperado que tuviera impacto en el sector salud. ¡Wow! ¡Qué bien! ¿Qué hacemos? Pues hay que pensar. Yo creo que ese es el principio de cualquier gestión, ¿no? Y pensar de manera imaginativa, pero vinculado al hecho real, concreto, cotidiano, ¿sí? La obra ya la hicimos, y la hicimos en un cuarto, con 3 sillas y 3 sábanas. Y comenzaba con 3 cuerpos cubiertos por 3 sábanas que podían ser 3 fantasmas, o 3 espíritus, o 3 objetos de estudio. No sé si me explico. Sí. Si no hay el primer ánimo, que es llevar a cabo la idea, si primero la idea, obvio, pero segundo es poner en acción lo que a la mano tengamos, es muy complicada cualquier gestión. Se lo decía yo a los muchachos que ahora están en el taller, porque estoy aquí invitado por parte del seminario a realizar un taller. Dije, lo primero que tiene que suceder es que ustedes encuentren un proyecto que a ustedes les interese gestionar. Si no lo tienen, busquen, vean, investiguen, apasionense y dialoguen con el artista en su caso. Me encanta tu idea. ¿Podríamos trabajarla en conjunto? Sí, dirás, esperanzadamente dirás sí, el artista, ¿no? Y entonces el que tiene la mirada de afuera y la experiencia o el conocimiento o la pasión por otro tipo de acción que no sea la de generar idea o ser el coreógrafo o bailarlo, va a encontrar las maneras. Esa es parte de su ejercicio, pues. No sé si me explico al final. Entonces yo creo que es eso. Ayer lo decía, antier lo decía en la conferencia. Citaba yo a Octavio Paz diciendo, el mundo cambia cuando 2 se miran y se reconocen. Y yo añadiría, solo hay que multiplicar las miradas. Nada más. Y eso me remite, en esta multiplicación de miradas, a los diferentes espacios donde de alguna manera creo que se ha apropiado la danza contemporánea ahorita, cuando justamente hablaba de los hospitales o de alguna manera estos espacios alternativos, y pensando que hay de alguna manera ciertos espacios que se asignan dentro de las prácticas, ¿no? O sea, pensar que, por ejemplo, la danza folclórica, ¿no? Hay cierto hábito desde pequeños de verla en las escuelas, ¿no? En los espacios públicos, ¿no? Pensar este referente de la danza clásica en teatros, ¿no? Y la danza contemporánea en espacios más alternativos, distintos, y con una preponderancia sobre todo también en festivales, ¿no? En estas miradas que se van multiplicando justamente a través de estos espacios, ¿será esta justamente alguna bondad de la cual la danza contemporánea tendría que seguir haciendo uso más recurrente en el aprovechamiento de esos espacios que de alguna manera ya se le han conferido o se han apropiado, a diferencia de otras disciplinas dancísticas? Yo creo que sí. Seguramente uno de los reclamos que yo podría hacer siendo coreógrafo de danza contemporánea era, sí, está muy bien, yo voy a la clínica, al sanatorio, al hospital, a la biblioteca, a la plaza pública, al gimnasio, a la cancha de fútbol, a la cancha de básquetbol, etcétera. Pero no estoy pensando en esos espacios, yo estoy pensando en un teatro, Bellas Artes, el Teatro de la Ciudad, etcétera, etcétera, pues, ¿no? Entonces, poder liberar de la caja el pensamiento, eso va a permitir, primero que nada, que yo modifique hacia dónde pongo mi atención, lo cual a mí me parece importantísimo. Luego, creo que en ese sentido, sí hay personas que no entran a los teatros importantes, vamos a decir, de las ciudades, porque hay una suerte de intimidación de parte de las personas por lo que ahí van a encontrar. Esa sí es una tarea del gestor, ¿sí? Una tarea posible del gestor. ¿Qué tipo de propuesta o de oferta o de alternativa brinda para que los espacios que están ahí, que están construidos con los impuestos de todos los ciudadanos, puedan ser visitados, compartidos, utilizados, disfrutados
por la ciudadanía. Bueno, habrá que generar una suerte de programación, vamos a llamarlo así, o de oferta, pues, insisto, en donde la gente, primero que nada, entre. Estando adentro, disfrute. Y disfrutando, quiera volver. ¿Sí? Entonces, puede ser que yo se me ocurra ahorita. Es un nivel de idea muy general. Esto no es una idea mía, pero lo voy a sumarlo a la idea original, que es de Michael Kaiser, que fue gerente general, director general del Kennedy Center en Washington. Él decía, good art, well marketing. O sea, una buena obra artística, bien mercadeada, bien propuesta. Entonces, se me ocurre decir, ok, vamos a imaginar una presentación de 10 grupos de danza contemporánea en el teatro más exclusivo de Aguascalientes. En el primer círculo de los que participen ahí están las familias. Bueno, las familias irán a verlos, a menos que sean tan malos que la familia diga, no, yo ya tuve con la vez que te vi hace 5 años, ya no. Pero igual es tarea de los grupos invitar a ese primer círculo. El segundo círculo es los amigos. Y el tercero, los conocidos de los amigos y de la familia. Entonces vamos a imaginar que un grupo tiene 5 integrantes, cada uno tiene 5 conocidos familiares tal, ya son 25 personas. Pero van a ser 10 grupos, ya son 250 personas. Si existe la tarea y obligación de que esas 25 personas que forman parte del círculo de los 5 integrantes observen lo que ahí sucede, que es una muestra de 15 minutos, 10 minutos, algo que sea accesible, digamos, por lo complejo, entre comillas complejo, del lenguaje contemporáneo. La curaduría puede ser todo un lío, porque en una de esas dicen, pero ¿por qué usted va a decidir sobre mi obra, que es mi manera de expresarme? Sí, no estamos juzgando tu manera de expresarte, lo que estamos juzgando es que el vocabulario es confuso, el lenguaje no se desarrolla y por lo tanto aleja al espectador o al posible espectador porque no permite su inclusión. ¿Sí me explico más o menos? Sí. Y entonces a esa convocatoria que asistirían, vamos a decir, 25 grupos, quedan 10, de esos 10, las 2 funciones, vamos a decir, llegan a tener alrededor de 300 espectadores y es algo replicable en algún otro momento, ¿sí? Pero sobre todo nos da en una suerte de análisis ver la capacidad de respuesta de la oferta dancística contemporánea local, ¿sí? Más allá de que uno diga, pues este trajo más invitados y por eso lo aplaudieron más, este trajo menos y por eso lo aplaudieron menos, este trajo más invitados pero la mitad se salió porque lo que empezó a ver después de su grupo ya no le interesó. ¿Cómo ir generando esto, un juicio, no un juicio, un valor que se sume a la experiencia? Claro. ¿Sí me explico? Sí. Y ahorita me recordaba yo, por ejemplo, Sadler and Wells en Reino Unido, como hablando un poco de la calidad, la curaduría, los programas, las actividades alternas que desarrollan justamente para este acercamiento de los distintos públicos hacia el espacio, ¿no? Y que ahorita que decía del Kennedy Center, ¿no? Estas competencias que hay entre diferentes instituciones de venues en el mundo, ¿cómo entra justamente el público de México, el público mexicano con respecto a otros públicos en otros países, haciendo referencia a estos espacios en donde hay de hecho es parte hasta de sus propios eslogans, hablar de la calidad de las propuestas dancísticas que presentan, y lo pensaba también en el sentido de sigue siendo muy centralizado, creo yo, el tema de la danza contemporánea, a pesar de que hay instituciones de gran reconocimiento en ciertas regiones del país, pero yo lo pienso, por ejemplo, en Aguascalientes, que si bien hay una escuela de danza, hay una licenciatura, hay una trayectoria también académica,
hay esta desvinculación entre públicos, instituciones, calidad y las puestas en escena, de alguna manera siguen quedando a expensas de la aportación o la exposición que tengan las instituciones con respecto a estas propuestas, a diferencia de otros espacios en donde la calidad busca ser el primer referente de acercamiento para lograr la inclusión de la participación ciudadana en este tipo de disciplinas artísticas. Uh-huh. ¿Pero me está preguntando algo o sí, me está terminando de convencer? No, estoy preguntando. Pero sí. yo estoy de acuerdo con lo sí. que dice, pero ¿cuál sería? ¿Qué necesitan entonces, por ejemplo, en México? Uh-huh. Son ideas. Uh-huh. Vamos a organizar una muestra fotográfica sobre danza contemporánea. Entonces hay los grupos que haya en la ciudad, 3, 4, 10, 20, 30, y en esa muestra fotográfica de danza contemporánea contemplar la idea de una exposición. ¿Sí? Para esa exposición, en donde ya estamos sumando a los 20 fotógrafos que hagan esta muestra, y a los grupos que sean objeto de la mirada de estos fotógrafos, a un evento en donde se sucede esta muestra en vivo, vamos a decir. Se inaugura la muestra, dura una semana, y se presentan 2 de los 3 o 5 grupos, o los 10 grupos seleccionados por la mirada del fotógrafo. ¿Sí? Pero ya estamos incluyendo otra actividad creativa. Ok. Danza y poesía. La danza espada del verso, o el verso espada de la danza. Y entonces sumamos a una muestra de poetas inspirados en la danza contemporánea. Igual, los mismos grupos o otros nuevos, o los solistas. Y créame, yo hice un evento junto con el CEPRODAC, y bueno, no sé cuánto tiempo me quede, pero voy a contar la historia, porque a mí me encanta la historia. Cuando llegué, la historia que voy a contar, no la historia universal, pues también me gusta, pero no soy tan experto. Todo comienza con la idea de que si la aspiración poética del arte escénico es la imagen, ¿sí? La imagen en el poeta se sucede a través de la palabra. Y entonces yo llego a la conclusión que la danza es espada del verso, como eslogan, digamos, ¿no? Como motivo. Y entonces me acerco a la Dirección de Literatura del Instituto Nacional de Bellas Artes, recién llegando yo al CEPRODAC, al Centro de Producción de Danza Contemporánea, del que soy director artístico, y llego a la dirección y le digo, yo necesito 10 poetas que hayan sido publicados por la dirección, que no tengan más de 40 años y que sean generosos con su obra. No voy a pelear con un poeta que no quiera que le bailen la obra. Entonces me dan los títulos, me dan los nombres, me dan los títulos. Yo llamo a estos poetas y les digo, primero llamo a los poetas. Tengo la intención de vincular tu trabajo literario, tu poema, este libro, etcétera, esta publicación con un coreógrafo o coreógrafa que traduzca en imagen lo que tú has puesto en palabras. ¿Estarías de acuerdo? Sí. Los 10 dijeron que sí. Poetas, es decir, hombres y mujeres poetas. Un día, yendo a trabajar, estábamos interviniendo una obra en el Museo Tamayo, como bailarines. Entonces, iba yo en un taxi y le pregunto al taxista, porque de pronto se me da esta suerte de contacto. Le pregunto al taxista, ¿y usted a qué se dedica? ¿Solo al taxi o comenzó manejando porque usted era arquitecto, etcétera? Me dice, no, yo tengo un grupo versátil. Ah, mire, y tocan en bodas, bautizos, las canciones que la gente canta. Dice, no, cantamos en 100 bodas, 100 bautizos, pero somos un coro y tenemos un repertorio de música clásica. El taxista. Y entonces íbamos camino rumbo al museo. Le digo, qué interesante. ¿Y ese grupo de cuántas personas es? Pues somos 10 personas. Ah, muy bien. ¿Y más o menos qué repertorio tenemos? Mesané, Bach, algo de Vivaldi, etcétera. Dije, mire, muy interesante.
¿Le interesaría a usted que su grupo formara parte de una idea que yo tengo, que es la danza, la poesía y en este caso la música en vivo? Ay, maestro, sería, ya para entonces ya estábamos más en confianza. Y el resumen de todo eso es que la danza Espada del Verso se llevó a la escena. Y ha sido una de las funciones donde más público ha asistido. Y de pronto, porque fueron todos los familiares y amigos del taxista, y no fueron los 10 miembros del ensamble, sino eran solamente una soprano, una contralto, un bajo y el barítono. Pero ellos estaban felices de poder participar. Y con su, ¿cómo se dice? Con su autorización, la puesta en escena la hice yo, invité a un escenógrafo a que figurara como el diseño, con el diseño del elemento que iba a conformar parte de la idea, y los 20 bailarines de CEPRODAC y 10 coreógrafos. Tuvimos teatro lleno, experiencia contemporánea, bailarines muy comprometidos, poetas que nunca habían imaginado que su obra se pudiera bailar, y nuevos encuentros, nuevos canales, nuevas amistades, pues, ¿no? Yo creo que el vínculo del arte con la parte humana, pues, o sea, con lo que nos relaciona a usted y al Señor conmigo, al Señor con usted, al Señor conmigo, a nuestra testigo que está ahí registrando todo este evento en el radio, al Señor que nos apoya en la parte técnica. Estamos aquí no por una instrucción del rector. Estamos aquí no por una instrucción de los estatutos internos del Instituto Nacional Aguascalentense, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, ni el Instituto Municipal Aguascalentense de Cultura. Estamos aquí porque algo hay de curiosidad en el Señor, y algo hay de curiosidad en usted, y algo hay de provocación en mí, y entonces digo, sí, claro, yo voy, ahí estoy con ustedes, y compartimos ideas, que no sería posible si no tenemos esta iniciativa. Claro. Y la respuesta a la iniciativa. Ya no pude replicar el modelo, porque el elenco cambió, porque hubo audiciones. Pero ahora estoy necio en integrar, la muestra fotográfica, la muestra plástica, la muestra de dibujo, la muestra de poesía, la muestra de ensayo a la acción coreográfica contemporánea. ¿Cuánto tiempo me tome? No sé. Uno de mis proyectos, cuando yo llegué al Centro de Producción de Danza Contemporánea del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, fue, yo quiero 4 mesas en los 4 años que estaré al frente del CEPRODAC. Una mesa sobre el valor filosófico de la danza, el valor psicológico de la danza, la importancia histórica de la danza y el valor e importancia antropológica de la danza. Y yo quería a las 4 mentes o 3 mentes o 2 mentes o por lo menos una mente brillante a nivel internacional y 3 o 4 nacionales. Como en el inicio de esta responsabilidad en el CEPRODAC se decidió por parte de las autoridades en su momento que hubiera 2 directores, fue muy difícil hacer coincidencia entre los intereses del otro director y mis intereses. Entonces, yo todavía tengo muchas ideas que desarrollar y seguramente las iremos articulando. No es... El dinero importa. Y paradójicamente, el dinero no importa. Yo creo que una buena carta, una invitación seductora, un compromiso amistoso. Alfredo López Austin, que no sé si lo conocen, pero Alfredo López Austin vio una función nuestra. Yo sabía de él, de sus libros y de su importancia como antropólogo. Y supe que tuvo una opinión favorable de una obra que mostramos que llamó Ónfalos, autoría de un coreógrafo franco-belga, Damien Jallet. El hombre se entusiasmó. Y yo, sabiendo de su entusiasmo, le dije, yo necesito que usted comparta ese entusiasmo con los 20 bailarines y a algunos otros que invitemos. Sí, claro. ¿Cuándo?
yo llego. Nada más les pido un favor, lo pueden hacer en el Centro Nacional de las Artes, porque llegar hasta el centro, que es donde nosotros estamos, es muy complicado para mí. Tiene 85 años. Le dije, será donde usted diga. Organizamos en el Centro Nacional de las Artes, Alfredo López Austin, Centro de Producción de Danza Contemporánea, CENART, Ónfalos. Y dio una charla, él dice que él no es conferencista, ni siquiera es doctor, que así le dice él a su mamá, pero que él no es doctor. Una conversación tan generosa, tan enriquecedora, acerca de la mitología prehispánica, en donde nos descifró otro mundo. ¿Ayudó esto a los bailarines? Yo digo que sí. No sé cuánto, pero yo digo que sí. No les dio una clase de técnica. Les abrió su corazón y su pensamiento, y eso es lo que es invaluable. ¿Sí me explico? Sí. Y bueno, yo no tuve palabras suficientes para agradecer su generosidad, y no es, el dinero importa, pero al mismo tiempo no importa. Yo creo que la profesión de la gestión es eso, es permitirse la aventura, comprometerse en la aventura y ser lo suficientemente persistente, perseverante para lograr el objetivo. Para mí el ejemplo más claro, y perdón que lo cite, es el doctor Pérez Romo, fundador, ex rector y fundador de la carrera en la universidad. Señor de 94 años, que lo conocí hace unos días y que nos pusimos a hablar de toros y de arte y de vida, y que el contacto que él, o sea, del que yo fui testigo que él tiene con la comunidad de jóvenes, a mí me impresiona. Los jóvenes lo quieren, como si fuera de su familia. Esa impresión me da. A lo mejor no, pero por lo menos esa impresión me llevo. Entonces, yo creo que, no sé si esté dando respuestas, pero lo que sí abriría yo es como la provocación. Vinculen literatura con danza, vinculen artes plásticas con danza, vinculen cine con danza. Ya logré que me conceda mi hija en este momento estudia cine. Entonces, estudia en el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, y no por eso, porque la idea era de antes, pero además por eso, es que solicité una entrevista con la directora, que es hermana de un amigo que no veo hace 50 años. No importa. Sí, Mari Carmen de Lara. Entonces, le quiero proponer, tú tienes 20 intérpretes de danza contemporánea que puedes trabajar en los ejercicios de tus alumnos de foto, de video minuto, o de cine minuto, o de un pequeño corto. Ahí los tienes. Nada más necesito un calendario que me diga cuándo los necesitas para yo bloquear y que tus alumnos vayan y los vean, y eventualmente negociar con Cinemex o Cinépolis o con la Cineteca o con la Filmoteca, poder presentar esos trabajos en donde la danza, junto con la imaginación cinematográfica, forman parte del discurso. Claro, abrir más espacios, ¿no? Sí. David. No, definitivamente comparto la idea del maestro, de que yo creo que algo que nos hace falta mucho en este país, en cualquier disciplina artística, son los vínculos entre las distintas especialidades. De repente pareciera ser que todos estamos como muy ensimismados en nuestras áreas, y pecamos de no tener esta oportunidad de escuchar al otro, a pesar de estar como en distintas disciplinas artísticas, y que evidentemente mucho de lo que nos guía pues es la onda emotiva, ¿no? La situación sentimental, emotiva, y que bueno, pues de alguna forma nos haría la vida más fácil a todos, ¿no? Definitivamente. Sí, muy bien, pues bueno, pues terminamos. No, sí. Ahora les voy a hacer un regalo yo. Digan un número, ustedes digan un número. Ay, 55. 55. Bueno, me permití traer este libro de Edmundo Gorman. 55. Son unos aforismos. Y es que quiero dar la primicia de que yo estoy escribiendo también un libro sobre aforismos. Vea nada más. 55, ¿dijo? Sí. Bueno, ¿Por qué? son palabras de Gorman, no mías, ¿eh? La hembra, creación de la naturaleza.
las mujeres, invención de la cultura. Así es. Qué maravilla. Sí, qué bueno. Muchas gracias, maestro, por acompañarnos. Y bueno, pues estamos en la siguiente emisión. Muchas gracias por escucharnos en Diálogos por Arte, sobre Arte y Cultura, y gracias, David, por estar aquí. Gracias a ti. Maestro, Muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, continuamos. Muy buenos días. Gracias a todos.